En este momento queremos invitar al abogado José Cartagena, representante del estudio jurídico Antitrust, quien expondrá el tema adquisición de control societario y minoritario. Bienvenido. Pues mi nombre es José Cartagena. Para mí es un gusto y un placer estar ahora con ustedes. Voy a darles una pequeña charla y poder compartirles un poco sobre concentraciones empresariales, concentraciones económicas. Dijeron de dar una charla en concentraciones en el aspecto normal, en concentraciones que básicamente se dan por tipos de fusiones o de adquisiciones de acciones normales, sino otro tipo de concentraciones que muchas veces no son visibles, pero son concentraciones económicas. Y esas concentraciones se pueden dar en la adquisición de derechos societarios minoritarios en las concentraciones económicas. Pues el tema está basado en que, ustedes ya lo deben de saber hasta ahora, en que pues, las concentraciones económicas no son ilegales per se. Sin embargo, el Estado se reserva la intervención a través de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, reserva una intervención en caso de que hayan aspectos que deben considerarse como limitantes a la libre competencia, afecten a la libre competencia. Y por lo tanto, ahí es cuando estas concentraciones, a diferencia de otros actos de limitantes a la competencia, como son el abuso de poder de mercado, como son los acuerdos restrictivos o la competencia desleal, estas sí se permiten, o pueden ser permitidas, pueden negarse o condicionarse. Sin embargo, conforme al artículo 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, básicamente las concentraciones están obligadas a ser notificadas siempre y cuando se cumpla con el volumen de negocios sea superior a las remuneraciones básicas unificadas que lo establezca la Junta de Regulación, y siempre y cuando sobre el mercado esté sobre el 30%, como ustedes ya lo saben. Sin embargo, el artículo 16 nos habla ya, el artículo 14, perdón, nos habla ya de cuáles son esas operaciones de concentración que usualmente son analizadas por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a través de la Intendencia de Concentraciones. Entonces, básicamente, estas operaciones de concentraciones son las normales. Conocemos todos las de transferencia de la totalidad de los efectos de comerciante, o pueden ser también la vinculación de la administración común o la adquisición de acciones o participaciones en las compañías. Pero, y bueno, aquí en estas adquisiciones de acciones o de participaciones son el control corporativo, el control normal corporativo. ¿Cuál es el control normal corporativo? Cuando uno se adquiere el 50% o más de las participaciones o de las acciones de la sociedad. En otro caso, puede ser de que se tenga el control de la Junta General o de la Junta Directiva, del directorio de la compañía. Aquí se adquiere el control de la compañía, usualmente. ¿O qué pasa en otros casos en que yo tengo influencia o injerencia en otro actor o en otra parte que tiene una parte de acciones? Es decir, una empresa tiene el 30% de las acciones, otra tiene el 30% y otra tiene el 40%. La que tiene el 30% simplemente influye en la otra que tiene el 30% y así hacen un porcentaje mayor que permite a estas sociedades acoger el 60% e influir en el otro 40% que era el mayoritario. Esas son las concentraciones normales y en adquisición de acciones o participaciones, el control corporativo normal. El que se adquiere con más del 50% de las acciones o de los órganos de control de la compañía. Sin embargo, en este punto la pregunta es ¿qué pasa cuando puede haber casos en que hay accionistas minoritarios? ¿Y qué pasa si cuando esos accionistas minoritarios sí pueden ejercer una influencia en la compañía? No necesariamente tengo que tener el 50 o más del 50% de las acciones o de las participaciones o parte de la Junta para que yo pueda ejercer como minoritario una influencia decisiva en la compañía y poder causar tal vez una afectación en el mercado. ¿Por qué? Porque se puede causar desde el punto de vista societario
minoritario en que por acción u omisión pueda causar una diferencia y mover a la compañía hacia un límite. Es una delgada línea en la que puedo pasar a afectar a la competencia. En este caso, la pregunta es, ¿qué adquisiciones o participaciones minoritarias otorgan control a esa compañía? El artículo 14, básicamente, en una parte en la que hay que poner relevancia, nos habla de la influencia sustancial sobre la misma. Cuando se habla de la adquisición de acciones o participaciones, habla sobre influencia sustancial de la misma. Y esto, básicamente, creo yo, que se traduce en el control de la compañía. Esto más bien quisiera explicarles pues, con un breve caso muy sencillo en el cual empresa A, digamos que estamos en el mercado de bodegaje de mercancías en puertos. Entonces básicamente tenemos una empresa A que se maneja en el puerto de Manta, tienen sus bodegas en el puerto de Manta, y yo como empresa B tengo una compañía, pues ya quisiera, pero pues tengo una compañía que tiene bodegas, pues en el puerto de Manta y tengo también bodegas en el puerto de Guayaquil. Entonces, al tener bodegas en los dos puertos, a mí no me interesa de que la otra empresa del puerto de Manta venga a Guayaquil a competir conmigo. Sin embargo, yo cojo y compro el 26% de las participaciones de esta compañía, o de las acciones. Compro el 26% y adquiero 2 puestos en la junta directiva. En ese caso, digamos que la compañía A, que se maneja en el puerto de Manta, pues dice que en el puerto de Guayaquil hay una gran injerencia en el mercado se está fortaleciendo, como sabemos es el puerto principal, y quiere entrar a competir. Tiene suficiente dinero como para comprar los terrenos, invertir en bodegas, sacar los permisos necesarios e invertir en el puerto de Guayaquil. En este caso, pues yo me entero y mi desesperación voy a los estatutos de la compañía y los estatutos de la compañía me dicen que para hacer ese tipo de adquisiciones se necesita el 75% de los socios o accionistas. Y se necesita o el 100% de la junta directiva. Sin embargo, yo tengo el 26%. Tengo 2 votos. Ese rato convoco a una junta general y aun cuando no tengo control corporativo, sí tengo control sobre la empresa. Sí tengo un control, no tengo un control societario, pero sí tengo una influencia decisiva en las operaciones de control de la empresa. Entonces, es este caso en el que nos encontramos que muchas veces es bastante difícil para la autoridad saber cuándo se tiene control sobre las empresas. No siempre es tan fácil como decir, bueno, voy a hacer una adquisición, voy a comprar un cierto número de acciones y tengo control corporativo y listo, facilísimo. Entramos, vamos, notificamos y hacemos todo el proceso. Pero ¿qué pasa cuando hay un control minoritario? ¿En dónde se establece la línea de ese control? Por lo tanto, en el tema de control, en simples términos, el control es la capacidad o esa posibilidad de influenciar contundentemente las decisiones vitales de la empresa. Es el control, en palabras muy simples. Por lo tanto, y la OFT, que era la oficina del Reino Unido de competencia, pues hasta el 2014 en que pasó a ser la Competition and Markets Authority, esta nos decía que ese concepto de control es muy amplio, pero sin embargo hay empresas que no llegando al 50% de las participaciones de la empresa o de las acciones de la empresa sí pueden ejercer una influencia material, sí pueden ejercer una influencia real y potencial sobre esas acciones y que puede afectar al mercado, que puede afectar a la competitividad de las otras empresas, de las empresas que adquieran o de las empresas que ese porcentaje minoritario se pueda adquirir. En otro caso, pues acercándonos un poco más al Ecuador, pues tenemos la SIC, es la Superintendencia de Industria y Comercio.
Autoridad de Competencia de Colombia, pues esta ha desarrollado este tema en algunos casos. Y básicamente, a mí me gusta hablar mucho del caso de Isagen con EIB, en el cual esta nos dice que sí, que las empresas sí tienen injerencia decisiva sobre otras, sin tener control societario. Y que esto no siempre coincide o no siempre importa qué tanto control societario tengan, sino que sí se tiene. Están plenamente afirmados en que sí se tiene. Y la SIC concuerda con las directrices que a mi parecer están muy bien, con las directrices de la OCDE. Que la OCDE básicamente nos dice que hay dos tipos de accionistas. Hay unos accionistas pasivos y unos accionistas activos. Estos accionistas pasivos son aquellos que no tienen una injerencia, una intervención societaria. Mientras que los activos, los accionistas activos, sí tienen algún grado de control o una injerencia. No necesariamente tienen todo el control, pero sí pueden tener algún grado de control. Entonces, en uno de los eventos en que los accionistas minoritarios, la OCDE nos dice que en uno de los eventos usuales en que los accionistas minoritarios tienen la posibilidad de influenciar en la administración de la empresa, es que cuando los estatutos de la sociedad requieren una mayoría calificada para realizar ciertos actos societarios. Es decir, lo que les decía, cuando usualmente en las compañías se dice vamos a tener el 60%, cuando se tenga el 60% de las participaciones o acciones para realizar adquisiciones, para realizar, para proponer sucursales en otras provincias o en otros cantones, lo que sea, pues para esos temas vamos a necesitar de una mayoría calificada. Y sobre eso, los accionistas mayoritarios tienen una capacidad de influir en las empresas. Y ahí es donde las empresas adquieren, o cuando uno tiene un derecho societario minoritario, adquiere un derecho de veto. Un derecho de veto que da la posibilidad de influir en la competencia de las empresas, en el ámbito competitivo de las empresas. Entonces, en este caso, pues cabe la pregunta en el cual, pues esta es la última pregunta que nos cabe, en el cual el control, desde un punto de vista societario, se podría considerar que la toma de control minoritario debe ser notificada a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. A mi parecer sí. A mi parecer sí. En mi experiencia no he visto casos relevantes en los que se analice ampliamente el tema. Sin embargo, la Superintendencia ha hecho un grandioso trabajo en el tema de concentraciones, pero todavía no se profundiza en este tema. No se ha analizado de verdad empresas que adquieran control minoritario en las sociedades. Y a mi parecer debería considerarse porque sí se afecta el control el aspecto competitivo de las empresas, sí se limita el mercado. Muchas veces mercados no se pueden expandir o no se pueden abrir hacia otros lugares justamente por estas decisiones que se toman por debajo de la mesa y que pues nos afectan a todos como consumidores y usuarios. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta estoy dispuesto a responder. Sí, usted ha mencionado que en determinados estatutos de compañías se pueden establecer porcentajes para tomar decisiones. ¿No prohíbe la legislación societaria ese tipo de cláusulas estatutarias? No, en realidad la legislación ecuatoriana lo que nos habla sobre control de sociedades es que uno puede proponer, básicamente el estatuto es la ley, entonces, para la compañía. Entonces, obviamente, las sociedades tienen un estatuto que le manda, y la ley, pues, permite a los estatutos, o en los estatutos, introducir lo que la compañía requiera para desarrollar sus actividades propias como empresa. ¿Y esto por qué? Porque las sociedades, lo que se trata de incorporar en esto es que las sociedades tengan una capacidad administrativa propia, que las sociedades puedan desarrollarse en sí como sociedades. Y más que todo, pues esto no se ve desde el punto de vista de competencia, sino pues se tiene desde el punto de vista societario en que la sociedad tiene que administrarse como bien crean los socios y accionistas.
Y así, pues, en el Ecuador, uno puede proponer cualquier cosa en los estatutos, pero sí cosas como, pues, como lo que les decía, que sí se puede poner una mayoría calificada para realizar ciertos actos. Pues, en general, se propone normalmente en sociedades, sí, tenemos una mayoría calificada para compra de acciones de otras compañías, tendremos que tener una mayoría calificada para realizar las ventas o para incrementar la producción o para disminuir la producción. Para todas estas cosas siempre se requiere de mayorías calificadas y la ley de sociedades no establece límites a ello. Perfecto. Muchísimas gracias.